porque Javier Milei la semana que viene va a ser protagonista ahí en Mar del Plata. Playa Grande va a ser seguramente el lugar de encuentro donde el diputado Javier Milei realice su primer sorteo de la dieta que tiene como legislador. Así que vamos a estar recorriendo la zona para ver qué piensa la gente. Dale, en un ratito volvés y nos contás. Ramiro Marra, que está acá, aprovecho para... él lo había dicho en la campaña, Ramiro. Milei dijo, yo voy a donar siempre mi sueldo, porque este va a ser el primer sueldo. El que va a donar en Mar del Plata. El primer sueldo que corresponde a 20 días. Porque asumió el 10 de diciembre. Poquito más de 200.000 pesos, ¿no? 205.000 pesos. Bien. Pero él dijo que va a donar todos sus sueldos, que él va a trabajar ad honorem. Sí, como ya he dicho en la campaña, lo que sorprende es que nos sorprendamos de que un político cumpla lo que dice, pero tendría que ser lo natural. Lo que sorprende no es la promesa, lo que sorprende es que cumpla su Claro. promesa. Sí, porque estamos acostumbrados a otro tipo de políticos. Y promesa, yo nunca lo tuve en duda. Promesa que cumple con su plata, porque encima las promesas que no cumplen prometer los políticos con... es con plata ajena, ¿no? Esta encima con plata de él. Es con plata de Sí, él. aparte, le puso todas las pilas, dijo, tiene que hacerse ya. Yo le sugerí un momento, ¿por qué no lo hacemos en febrero? Sí. Y hacemos los 2 sueldos. Y él dijo, no, hay que cumplirlo Ahora, en enero. En enero. Dijo, no se nos puede pasar la fecha. Bueno, o sea, él se lo tomó como un compromiso muy serio porque es lo que corresponde. O sea, venimos a plantear algo diferente a la política. O sea, donar el sueldo y hacerlo de esta manera también, que es una manera diferente. Es una manera de decir, esto se le devuelve a la gente. Va a ser un sorteo. Ahora después le vamos a contar absolutamente todo lo que va a pasar la semana que viene en Mar del Plata, en una playa, en Playa Grande. Va a ser un sorteo. ¿Dónde hay que inscribirse? ¿De qué manera? ¿Va a haber un escribano? O sea, a ver, en ese método que, viste que vos para hacer un sorteo en redes sociales hay como una especie de sistema aleatorio, ¿no? Claro. Que elige la persona que va a ganar el dinero. No sé si toda la gente que está en Mar del Plata está enterada de eso, así que en un ratito le damos más detalles. Sumo a la charla económica, además de Ramiro y de Manuel, a Ricardo López Murphy. ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto tenerlo. ¿Está bien? Está descansando. Lo hemos visto mucho en la playa, nadando. Está haciendo ejercicio. Es verdad. Mira, ahí estamos mostrando sus imágenes. Se lo ve muy bien, Ricardo. Está descansando después de un año movido, ¿no? Es verdad, es así. Estoy ahí, atrás están mis nietos. Estoy nadando a la mañana y a la tarde, como hago siempre. Muy bien, doble jornada de ejercicio y en familia, qué mejor. Bueno, Ricardo, repercusiones de lo que sucedió ayer, recién Manuel nos contabas un poquito que en los mercados cayó muy mal las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, digamos, no pudo especificar de qué manera se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos nuevamente. Ricardo, la sensación que quedó es porque hasta que lo escuchamos ayer al ministro y al presidente teníamos alguna esperanza de que, bueno, en definitiva iba a primar el sentido común y efectivamente íbamos a tener un acuerdo en algún momento de aquí a marzo. Ayer la verdad es que la sensación que quedó es o que el delirio es de tal calibre que nosotros de este lado no lo comprendíamos o, bueno, no, la verdad que escapa el análisis de que uno puede hacer, ¿no? De qué tanta racionalidad hay en el gobierno. No, es verdad que si hubiera una cosa sustanciosa en marcha, el procedimiento hubiera sido distinto. Normalmente el acuerdo es una cuestión bastante compleja técnicamente. Lo normal hubiera sido que hubiera llamado a los asesores técnicos de los gobernadores y lo mismo hubiera ocurrido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las cámaras y luego del diálogo con la gente más técnica proceder a un contacto ya de más alto nivel. Creo que así se procede en todos los países del mundo. Se da la información, se estudia y luego hay una devolución. Acá en realidad hubo un refrito de cosas que ya sabíamos. Si uno lee con cuidado una de las diapositivas parece decir que uno se debe levantar temprano a la mañana, lavarse los dientes, tomar el desayuno, ir a hacer sus cosas, después cuando llega la noche acostarse temprano, no tomar alcohol, no comer harinas, no tomar azúcar, digamos, cosas que uno podría decir
acá y en cualquiera de los 200 países del mundo, estén en dificultades como estamos nosotros, estén en el mejor de los mundos. Es decir, una serie de trivialidades que es inaceptable luego de semejante movilización que se produjo. Por supuesto que hubo además disparates a más no poder, como esto de declarar que la deuda no corresponde pagarla. O sea, en estas condiciones es muy difícil que Argentina pueda ser un país que convoque inversiones de propios y de extraños, que generen empleo, que generen los medios materiales para hacerse cargo de sus responsabilidades. Para mí fue un episodio lamentable, no solo por el ministro, sino por muchas de las réplicas y comentarios que escuché. Claro. Eso no lo quiero dejar de lado. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en el gobierno? ¿Hay incompetencia, hay negligencia, hay una cuestión ideológica tan fuerte que no les permite actuar con racionalidad? ¿Por dónde pensás que pasa el problema? Hace muchos meses atrás, una vez hicimos un Zoom contigo que te debe acordar, que el argumento mío era que no hacían, mucho tiempo atrás, que no hacían un acuerdo porque no estaban en condiciones de escribirlo, pero no por razones técnicas, sino porque una vez que pongan negro sobre blanco lo que pretenden hacer, la coalición oficialista estalla. Es decir, y parte de eso se vio ayer. O sea, los comentarios eran a cuál más disparatado. Entonces, estamos en un problema porque el tiempo corre. A la Argentina le haría mucho daño, pero muchísimo daño, agregar a todos los problemas que tenemos, que son muy graves en materia de empleo, de pobreza, de falta de inversión, de dificultades enormes para hacer funcionar nuestro aparato productivo, una falta de acuerdo con los organismos multilaterales, de los cuales el fondo es menos de la mitad. O sea, ahí va a haber consecuencias muy serias sobre el funcionamiento de toda nuestra economía. A mí me parece que no es racional, no es el camino que debemos transitar. Yo siempre creí que al gobierno le hubiera hecho muy bien haber arreglado esto hace 1 año y medio atrás, le hubiera tenido mucho más margen que el que tiene ahora, pero bueno, es gente que le gusta, como dicen los tenistas, jugar al fleje y no son Djokovic. Eso no. Justo que Djokovic tampoco está pasando el mejor momento. Ricardo, Ramiro, no, Manuel, claro, pero nadie negará sus aptitudes tenísticas. Es el número 1 del mundo, es el número del mundo. Sí. Los invito a compartir. Ayer hablaron muchas personalidades del mundo de la política con respecto a lo que iba a suceder con Martín Guzmán y la reunión con gobernadores por el Fondo Monetario Internacional. Pero los invito a escuchar las declaraciones de hoy de Gabriela Cerruti hablando de la palabra ajuste. Escuchen. Que pide el Fondo Monetario es una política de ajuste que el gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante porque compromete al pueblo argentino y a la posibilidad de crecer y a la posibilidad de desarrollarse. Entonces, ese es el punto clave de la discusión en este momento, que esperamos, por supuesto, con optimismo que se resuelva y que se resuelva próximamente, pero que sabemos que es el punto que tenemos en este momento en conflicto, para decirlo de alguna manera, y que esperamos que se pueda solucionar lo antes posible, pero en el cual el gobierno argentino no está dispuesto a dar un paso atrás con respecto a la defensa, de no llevar adelante, como dijo ayer el presidente de la Nación, la palabra ajuste está enterrada en la Argentina para este gobierno. Para este gobierno la palabra ajuste está enterrada, Ramiro, dijo Cerruti. Sí, por supuesto, porque lo mira del lado del gobierno, no del lado de los argentinos. Yo no conozco ningún argentino que no se haya ajustado. Lo que pasa es que no quieren aceptar la realidad. Siguen pensando en sus beneficios políticos, en su manera de gobernar y no en la realidad que vivimos todos los días, que es la realidad del ajuste. O sea, hace más de una década que estamos ajustándonos continuamente. ¿Gustavo? Sí, quería hacer un comentario sobre por qué no quieren ajuste. Ajá. Pues fíjate que en la emisión del 2021, en el primer trimestre, fueron 135.000 millones de pesos. En el segundo trimestre, 195.000 millones de pesos. En el tercer trimestre, 630.000 millones de pesos. Y en el último trimestre, 1.167.712 millones de pesos. En ese momento, el Banco Central, durante el año, se endeudó 1.800.000
888.000 millones y pagó intereses por 1.346.000 millones. Es muy técnico, pero esto explica por qué no quieren ajustar, porque le están dando a la maquinita de una forma violenta. Y cuando no hay ajuste, alguien paga el precio. Y ese alguien es el pueblo. Manuel. Bueno, un poco lo que en línea de lo que dijo Ramiro, ¿no? La verdad es que, bueno, primero que Gabriela Cerruti es la portavoz del desquicio del gobierno, entonces lo que se puede escuchar de Gabriela Cerruti son desquicios, digamos, o incoherencias. Digo, acá no entender que en la Argentina hay 50% de inflación, no entender que en la Argentina hay 42 o 43% de pobres, no entender que tenemos un conurbano con gente más pobre que no pobre, no entender que la pobreza infantil es del 65%, o sea, 65 de cada 100 chicos no se alimentan bien en la República Argentina. Bueno, si para eso, para ella eso no es ajuste y no se están haciendo las cosas mal, bueno, Dios mío, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me parece que... ¿Qué queda para cuando haya que ajustar? ¿Qué queda? Pues claro, cuando efectivamente haya que empezar a hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Digo, a mí me parece que o empezamos a hacer las cosas en serio, bien y como corresponde y como las hacen los países normales, o bueno, nos juntaremos en esta misma hermosa charla dentro de 5 o 10 años a explicar que la pobreza se disparó al 80%, que la inflación se disparó a 3 dígitos y seguirán empeorando los indicadores. Pero en el ¿no? mientras tanto, digo, los argentinos, Ricardo, Ramiro, Manuel, Gustavo, Javier, digo, Sí. y ustedes que nos están viendo en casa, mientras tanto los argentinos no vivimos, sobrevivimos, ¿no? Porque digo, Ricardo, ¿cómo vive un argentino hoy en día escuchando al gobierno o viendo que se reúnen? Digamos, yo todavía no entiendo la reunión de ayer porque se discutió mucho si la reunión de ayer era política, era institucional. Yo creo que no fue ni lo uno ni lo otro. No sé qué opina usted, Ricardo. Sí, una pérdida de tiempo, eso es lo que fue. Saludo a todos los que se incorporaron. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Ricardo? Quería terminar algo que se mencionó en la mesa. En realidad lo que el gobierno no está dispuesto a hacer nada. Ellos creen que estamos bárbaros y que nos va bárbaro y que no hay que hacer ningún cambio. No, ¿lo Eso creen es lo que en el fondo- o es hacen relato? claro, no Claro. pueden creer que estamos bárbaros, de verdad, digo. No pueden. Bueno, Yo hablo pero con es jubilados lo por que mi barrio. traducen. Ricardo, yo hablo Eso con es lo que jubilados. traduce. Ellos no tienen esa ansiedad que tenemos todos los argentinos de reencauzar nuestra situación, de volver a digamos, a un país más próspero, más previsible, con menos temporales y con menos sinsabores. Yo creo que hay una comodidad con el estado de cosas que tenemos. Me parece una muy mala noticia en el sentido que este estado de cosas es insostenible, o sea, no es que vamos a permanecer en una situación delicada como la que estamos. Si no actuamos, se agrava. Y eso es lo que me parece a mí que es el rasgo dominante de la reunión de ayer. Ahora, López Una Murphy, yo estaba renuncia a viendo... reconocer la realidad. López Murphy, lo interrumpo por el tema que también lo tocábamos acá en la mesa que tiene que ver con la deuda. Yo estaba viendo los datos de la deuda. La Argentina tiene una deuda pública de más de 353.000 millones de dólares. La deuda con el FMI es de alrededor de 44.000 millones de dólares. Es decir, es el 12,5% del total de la deuda. La pregunta es, ¿se puede ir al default por el 12,5% del total de la deuda? ¿Cabe esa posibilidad? Se puede. De dos cosas que hay que señalar. Primero, es menos la deuda con el fondo, porque hemos estado pagando, digamos, en porciones menores parte del capital. Pero además la deuda esa es la más económica que tenemos. Y vamos en rumbo a una colisión con los argumentos que escuchamos. Y sería un enorme error, nunca lo hemos hecho. Mire, nosotros hemos hecho 9 default, pero nunca lo hicimos con los organismos multilaterales. Estamos como se dice, en aguas no navegadas, en aguas que no conocemos el mapa. Nunca tuvimos default con los organismos multilaterales. Si entramos en eso, es un mundo, otra dimensión de las que hemos estado. A ver, Ricardo. Por eso,
Por eso es tan importante ser sensato. Estamos hablando mucho de economía y ahora también le quiero dar la palabra a Ramiro que está con nosotros, pero nos vamos ya mismo con nuestro compañero Diego Lehuen. Vamos a escuchar todo lo que Diego tiene para decirnos porque, Diego, buenas tardes. Hubo hace instantes una reunión muy importante ahí en el Ministerio entre empresarios y sindicalistas. Contanos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, finalizó un almuerzo que estuvo a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, también estuvo la ministra de Salud, Carla Bisotti, también Julián Domínguez, titular de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estuvieron con 4 empresarios y también con los titulares de la CGT junto a otros sindicalistas. ¿De qué hablaron? Obviamente de inflación, por un lado, ¿no? A través de un comunicado oficial del Ministerio de Economía, nos cuentan que charlaron de ese tema que preocupa mucho a todos los que estuvieron presentes en la reunión porque se habla de un piso de 50%. Por otro lado, volvieron a hablar de cómo se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional en lo que tiene que ver con no ajustar y sí pagarle con crecimiento económico. Eso también se charló en la reunión y por otro lado los empresarios hablaron de las faltas que estaban teniendo en personal por la variante Omicron. Los sindicalistas dijeron que no a un pase sanitario dentro de las empresas, ¿no? Por el tema de la vacunación. Todo esto se estuvo charlando en esta reunión que aproximadamente duró más de 2 horas. A ver, para Esos repasar, fueron los Diego, temas que se tocaron. Guzmán, A ver, Bisotti, Julián Domínguez. Sí. Exactamente, sí. Esos fueron los presentes. Además, si querés, te nombro a cada uno de los empresarios. Estuvo Antonio Aracre, presidente de Sygenta, también Laura Bernator, de Unilever. También estuvo Daniel Herrero, titular de Toyota. Y también Verónica Marcelo, de Natura. También estuvieron presentes sindicalistas de la CGT. Estuvo Andrés Rodríguez, también estuvo Antonio Caló, estuvo, Jorge Solá y también estuvo Héctor Daer. Esos fueron los presentes en esta reunión, todos los presentes de esta reunión en los temas que les detallé recién. Más de 2 horas aproximadamente duró este almuerzo. La ministra de Salud se retiró sin hablar, lo propio hizo Domínguez. El ministro tenemos entendido que sigue trabajando en el Ministerio de Economía. Y Daer fue la única persona que se acercó un poco a los medios y habló sobre este rechazo al pase sanitario dentro de las empresas. No se le va a exigir a los trabajadores que tengan la vacunación completa. Hablábamos antes con Manuel, vos lo habías anticipado, ¿no? Lo que está significando el impacto, Manuel, en las empresas de la cantidad de contagiados. Sí, y la falta de producción. Si a cualquier empresa le sacás de repente un 20 o un 25% de su personal, claramente empieza a tener serios problemas y es lo que está pasando. El tema es que, ya te digo, en relación al 2020 y 2021, teníamos restricciones, ya de por sí las empresas estaban cerradas. Hoy las empresas están abiertas, están operativas, entonces se nota mucho más cuando una persona se queda en la casa por ser contacto estrecho, por estar con COVID, etcétera, ¿no? Es un tema que ante esta cantidad de contagios me parece que hay que prestarle atención. Es alarmante como mínimo. Diego, ¿te quedás por ahí? Ante cualquier novedad no llamás. ¿Sí? Dale, por supuesto. También me están agregando algunos temas que se trataron, si les interesa. Hablan sobre que el sábado vence el acuerdo de precios congelados de 1.300 productos y van a tratar de pasar a uno de valores acordados, con revisiones trimestrales, obviamente, por la inflación. Eso me están pasando por el momento. Y en cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Guzmán ratificó que se le va a pagar los 1.300 millones de dólares que vencen en enero al Fondo Monetario Internacional. Gracias, Diego. Tenemos información urgente, la compartimos. Acaba de decidir el Banco Central subir las tasas de interés. Reunión del directorio del Banco Central. Se toma esta decisión después de varios meses con tasas planchadas. Se sube 2 puntos la tasa de las LELIQs a 40%.
También la tasa de plazos fijos para ahorristas a 39%. Recordemos que rondaba el 37%. Y se crea una LELIQ a 180 días con una tasa de 44%. ¿Estos son requerimientos del Fondo Monetario? Tenés varios economistas para preguntarse. No, a ver, acá tenés un gran inconveniente en la política monetaria que es, para decirlo en términos que la gente lo comprenda fácilmente, el gobierno revolvió un montón de pesos a la calle. No importa las razones, la pandemia, que no les alcanza, el déficit fiscal, que gastan en cualquier pavada. La cuestión es que esos pesos, para que no se disparen los precios, lo que hace el Banco Central es tienta con una tasa de interés a los bancos para que los bancos tienten con una tasa de interés a los ahorristas y esos pesos vayan al sistema bancario, a plazo fijo, etc. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ante tanta inflación y ante la preocupación de que la inflación siga escalando, bueno, corría el riesgo el Banco Central de que la gente no le empiece a convencer la tasa del 38% que regía hasta esta nueva modificación. Entonces, esta suba en las tasas de intereses lo que hacen es eso, es intentar seguir lo que se llama esterilizando estos pesos que están en la calle y que queden en la cajita del Banco Central para que los precios no se disparen más de lo que ya se están disparando. Y esto de la LELIQ a 180 días, o sea, estiran la posibilidad del plazo, bueno, es por esta volatilidad, ¿no? Donde evitan que con una tasa mayor los plazos se alarguen y le quitan o van a intentar quitarle un poco de volatilidad al sistema. Ahora, Alberto Fernández había dicho que esto no iba a pasar nunca, porque esto era para pagarle a los jubilados, no sé qué pavada había dicho en campaña. Bueno, parece que... Pero por eso yo pregunté, ¿esto es un requerimiento del Fondo Monetario? No, ¿Es un pedido del Fondo? No, entiendo esto es una decisión del gobierno. Esto es una decisión. ¿Las tasas de interés a cuánto? Sí, te reitero la información, son las tasas de las LELIQs al 40%, la de los plazos fijos al 39%. Ah, de 38 a 39. Sí, son 2 puntos de diferencia entre... Que aumenta la deuda pública, por otro lado. Y que aumenta la deuda cuasi. Y además siguen siendo tasas de interés negativas, reales negativas, ¿no? Porque están muy por debajo de la inflación. Ahora, la reunión de ayer, la reunión que acaba de terminar en el Ministerio de Economía, este anuncio, Ramiro, ¿cómo ves todo este combo? Es todo parte de un show para... Viven el día a día. Ellos piensan en el día a día. A ver cómo hacemos hoy para terminar el día e irnos a nuestra casa. No saben qué van a hacer mañana. No tienen idea. No tienen ningún tipo de previsibilidad, como bien decía Ricardo. Y esa previsibilidad nos la quita a nosotros, que tenemos una vida por delante. O sea, decir que subieron la tasa es como decir que te suben el sueldo. No, te lo recomponen. Como bien planteas, es una tasa negativa real, donde todos perdemos. Por supuesto, obviamente, le van a pagar más a la LELIQ que a los plazos fijos, porque supuestamente ellos no lo iban a hacer en campaña, como bien decía Manuel. Y que tiene impacto en las pymes también, ¿eh? No hay que descuidar ese tema. Te digo que es peor. Ya no hay pymes en Argentina. O sea, una pyme ya directamente ni se fija en la tasa porque no tiene ni financiamiento. Encarece el crédito. Encarece el crédito, pero no hay crédito en la Argentina. Con esta tasa no hay crédito. A ver qué opina Ricardo al respecto, lo que recién comentaba Javier. Yo creo que el Banco Central ha comenzado a adecuarse a una realidad que la inflación va a ser 50 más y las tasas de interés están muy rezagadas respecto a la depreciación de la moneda y ha comenzado el proceso de adecuación. Por eso a veces me parece que toda esta zaraza que escuchamos, al fin de cuentas no hay que tomarla en serio. Lo que hay que tomar en serio son las medidas y probablemente va a tener que ir adecuándose. No saben cómo se lo van a contar a su audiencia propia y bueno, harán esto de decir una cosa, hacer otra. A mí me parece que el problema de confianza, de previsibilidad es el problema más importante que tenemos, restaurar esa credibilidad, sobre todo para que haya inversiones. Yo me imagino los países vecinos, ahí está nuestro amigo que nos puede contar bien de Brasil. Gustavo, sí. A nadie se le ocurre vivir en un contexto donde no se sabe qué vamos a hacer el día siguiente, como Marra decía. Entonces, creo que no estamos yendo a lo que es esencial, que es restaurar confianza, restaurar credibilidad, generar condiciones para el crecimiento. Esto de que las deudas se pagan con crecimiento, pero es obvio, si uno no crece finalmente no puede afrontar sus compromisos.
Esas son frases vacías o trivialidades. Todos sabemos que eso es así al final. Ahora, no vamos a crecer en esta atmósfera de inmensa incertidumbre, de desasosiego colectivo, de discursos vacíos. Ese no es el camino para lo que tenemos que por delante. Y quedan 2 años por delante. 2 largos años. 2 largos años por delante. Ricardo, le agradecemos mucho el contacto. Gracias. Un gusto de estar con ustedes. Por supuesto estoy disfrutando un poco más que ustedes porque yo estoy en la playa. Muchas gracias. Lo vemos. Un beso enorme. Muchas gracias. Gracias. Ramiro, un placer también que hayas estado. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerte. 2 largos años, nos decía Manuel. Y además, digo, recién lo decía Ricardo, ¿no? El gobierno tiene 2 años para tratar de solucionar temas puntuales, pero también para recomponer la confianza y la credibilidad. Recuerden que Alberto Fernández, cuando empezó la pandemia, tenía una imagen, si no me equivoco, del 70%. Sí, un poquito más también. Positiva, después de las primeras medidas, hablando, tenía una imagen muy alta. Acá el problema es que te quedan 2 años de gobierno, al menos 2 años de gobierno. No te olvides que el gobierno salió a decir que Alberto naturalmente iba a ser reelecto. Victoria, bueno, vaya a saber Dios. Dijo, claro, sí. Es lo natural. Es lo natural. Sería lo natural. No, sí, lo natural no, efectivamente es que no tenga otro mando. ¿Qué es lo que la Argentina necesita? Dijo. ¿Qué es lo que la Argentina? Bueno, está bien. Al margen, lo que se ve es mucha imprevisión, lo que se ve son medidas que van contrarias al sentido común, contrarias hacia donde va el mundo. ¿Por qué uno dice 2 largos años? Cuando en realidad 2 años no es nada, digamos. Y acá en la Argentina no sabemos qué, como decía recién Ricardo, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar la semana que viene en la Argentina. Entonces, sí, vienen 2 años muy largos en una economía que no funciona y con un gobierno que no parece tener clara la hoja de ruta. Te repito, tal vez para ellos la hoja de ruta esté clara. Para todos los que se levantan todos los días a trabajar, que cada vez ganan menos, que en los bolsillos se les pulverizan con la inflación, que van perdiendo sus trabajos, que van cerrando sus empresas o que van quebrando sus emprendimientos, bueno, la verdad es que se vienen 2 años complicados, ¿no? Probablemente lo que voy a decir es fuerte, pero acá es mucho peor la gripe que el coronavirus, acá y en cualquier lugar del mundo.